Aprovechando que hace frío y tal y como decimos siempre, la prioridad en el entrenamiento es la seguridad y no es cuestión de pillar un constipado de aquellos bestias, vamos a aprovechar el contexto para trabajar lo que hacemos habitualmente, pero con ropa de calle, con calzado de calle y de un modo que sería más parecido a lo que nos podríamos encontrar en la realidad. En la realidad, si tuviéramos que aplicar el Aiki, difícilmente va a pasar algo así. Hombre, si nos ocurre, perfecto, porque nos va a simplificar mucho el tema porque es lo que hacemos siempre cuando estudiamos las técnicas en formato kata. Pero la realidad es diferente. El primer punto a tener en cuenta a nivel de defensa personal estricta es tener claro que si estamos aquí va a ser muy difícil aplicar ningún tipo de técnica, incluso va a ser muy difícil aplicar ningún tipo de golpe porque no hay distancia. En ese caso, pues el que tenga superioridad física va a arrambar con el otro fijo sí o sí. Entonces siempre hay que procurar tener esta distancia de seguridad, que viene a ser más o menos la longitud del brazo, más un poco de los dedos. De modo que es una distancia en la cual ni es factible hacer técnicas de distancia corta porque no acabo de llegar, ni es factible hacer técnicas de piernas de distancia media porque voy a quedar expuesto. Esta distancia nos va a dar un cierto margen de seguridad para podernos organizar. En el caso que veamos que el contrario, preaviso nuestro, rompe la distancia. Y a partir de aquí, pues, en función de cómo reaccione el contrario, que nunca sabemos qué es lo que va a hacer, podemos trabajar de un modo u otro. Aunque también hay que decirlo, sí que dentro de un orden podemos mirar de condicionar su respuesta y a partir de ello podemos mirar de adaptar las técnicas y formas habituales de entrenar a este tipo de contexto en concreto. En concreto, vamos a mirar de trabajar ahora la base de Ryote Dori para hacer Ikkyo, Nikkyo, Sankyo, etc. En una lógica habitual de Ryote Dori nos encontraríamos con una distancia larga en la cual yo ofrecería esta guardia y él vendría a coger con la intención de destruir esta guardia. Para estudiar en formato kata va de coña. En un contexto de ataque a distancia larga tradicional, para nosotros evidentemente, otras escuelas no lo entenderán como tradicional, y otras artes marciales mucho menos todavía, pero para nosotros sí es una cosa tradicional y habitual. Pero en este caso vamos a suponer que nosotros vamos a provocar este contexto. Quiere decir que, ojo, para que esto funcione, él tiene que tener una actitud agresiva y la intención de cerrarnos la distancia. Si él está aquí mirando el pasaje diciendo buenos días y yo hago tal, pues evidentemente soy yo quien le ataca a él y esto no va a funcionar nunca. Entonces el contexto es que estuviéramos aquí y cuando él se me acerca, yo provocaría este tipo de maniobra. De modo que o él coge o yo le entro, ¿vale? Ese es el de dos. En el caso de que él no cogiera, esto evidentemente acaba aquí y yo en función de lo que me encuentre, pues decido si aplico más o menos proporcionalidad en mi respuesta. Ahora, vamos a suponer que él es capaz de coger las muñecas y vamos a suponer que nuestra intención es reducirlo con proporcionalidad, porque el contexto lo permite. Y por ese motivo vamos a hacer un inicio de Ikkyo. La lógica va a ser la siguiente. En el momento que él me cierre, yo voy a provocar esto y esta mano la voy a esconder con el codo con la intención de coger esta muñeca sin que él se entere. ¿Por qué? Porque si yo intento hacer esto tan habitual, él no me va a dejar y me va a masacrar. Si estamos a distancia larga, coge espacio, él me viene con mucha intensidad y mucha potencia de penetración, pues ciertamente sí que es posible que esto, según cuándo y según cómo, pudiera funcionar. En un contexto como este, esto no va a funcionar. Hay que buscar otra solución. Y la que proponemos es la siguiente. En el momento que cierro la distancia, yo condiciono y yo otro de arriba, le gano el espacio y ahora con la otra mano la llevo para arriba y aquí es donde yo puedo aplicar el Ikkyo. ¿Qué es lo que me permite a mí la proporcionalidad? Pues que yo puedo decidir si cuando hago este movimiento, esta mano le da, y si le voy aquí con el canto, pues va a tener un problema, o simplemente lo hago tirarse para atrás. Esta mano no va a ir porque él está entretenido con la mano que le llega encima. Y esto me permite a mí subir esta mano para arriba y a partir de aquí, tranquilamente, aplicar lo que considero oportuno.
Rikyo, Rikyo, Sankyo, Yonkyo, Tokyo, Kosinage, estrangulaciones, prácticamente cualquier cosa que quiera hacer podemos aplicarla a partir de aquí. Pues ahí lo tenéis. Vamos a por otra aplicación a partir de este contexto. Lo vuelvo a entrar, lo puedo posicionar. En este caso, bajo hasta acá. Estamos suponiendo una aplicación en la calle, en la cual tenemos que ser rápidos, no una forma en plan cara. Entonces, ¿yo ahora qué estoy haciendo? ¿Yo por qué motivo me separo así? Pues para tenerlo abajo. En este caso yo lo que haría, voy a soltar por motivos obvios, sería bajarlo hasta acá y apuntárselo aquí para controlar lo que me pueda encontrar alrededor, porque partimos siempre de la base de que va a ser una situación asimétrica. No contemplamos como contexto que alguien con desventaja nos ataque a nosotros y no contemplamos un contexto de un duelo de dos iguales, sino de que alguien se nos tira encima, no sabemos qué pasa y tenemos que ir por faena. Entonces, la aplicación clásica de cuando vienen atacantes, estudiamos toda la dinámica, traemos, abrimos, llevamos, pensamos, estiramos, baja y otro etcétera, etcétera, para que no se lastime. En un contexto de pelea en la calle, si bien hay que mirar de mantener el principio de proporcionalidad siempre que sea posible, hay que tener claro que la realidad es otra y hay que poder aplicar las técnicas de un modo más eficiente. Más eficiente no quiere decir, ¿cómo diría? Más dañino, por decirlo de un modo suave. Quiere decir más eficiente. Que cuando yo tenga que hacer el movimiento yo controle, yo proyecto al tiempo que yo lo bajo. Él aquí no me va a poder dar y a mí me es muy fácil bajar, menor distancia, ir a donde proceda y a partir de ahí actuar. Esto podemos hacerlo en un sentido mote o podemos hacerlo igualmente en un sentido mote. Podemos hacerlo con una proyección normal, o igual que vimos en el vídeo de la semana pasada, podemos hacerlo con una dinámica de Kosinage. A partir de ahí ya es una cuestión de proporcionalidad. Y bueno, ya para acabar con este vídeo en concreto, porque estaremos hasta que haga más calor trabajando el tema de la aplicabilidad con ropa de calle, vamos a ver una aplicación más compleja que nos permita ver un poco más a fondo y, como siempre y más en este caso, priorizando siempre la seguridad del compañero. Entonces, de nuevo, mismo contexto, cierro la distancia, va por el espacio que me interesa, coloco acá y ahora cuando haga este movimiento, fijaos en esta mano la voy a pivotar y voy a entrar aquí. Yo aquí haría este apalancamiento, aquí me giraría aquí y aquí entraría con la cadera y haría un Kosinage muy cerrado a partir de Jujigarami. Esto hay que hacerlo con muchísimo cuidado y sin lanzar a Luke. Hay Jujigaramis en los cuales podemos lanzar a Luke, tiene que saber caer bien, tiene que haber un tatami. Igualmente hay que ir con cuidado, pero en un contexto como este y con este Jujigarami en concreto, no acabéis la técnica, porque es muy fácil romper al otro. Ahora lo haré despacio. Cierro, pivoto, apoyo, cadera, pivoto con la cadera, y en este caso, aquí, es donde finalizaríamos completamente al contrario. Y bueno, para esta semana, con esto ya tenemos suficiente. Si os ha gustado el vídeo, dadle un like y si queréis ver más contenidos como estos, invitados a suscribiros a nuestro canal.